Venimos con el invitado del día. Verano en San José. Durante enero y febrero, practica deportes, disfruta de tu música, compartí juegos, recreate, viví la temporada en San José. En los balnearios y centros poblados del departamento, presentamos una cartelera de actividades para toda la familia. Conocé todos los detalles en sanjose.gov.uy. Verano en San José. Intendencia de San José. Bien, amigos, saludamos al diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Gracias, Juan Martín, por estar por acá. Por favor, un placer para mí. Gracias por la invitación, Fernando, Daniela. No sé quién dispone que en la mesa se sienten juntos Maeso y no, estamos haciendo. Es como poner a dos alumnos que se portan mal en el mismo banco. Estamos haciendo bancada. Desde que llegó el diputado que están conspirando. Lo que pasa es que con Martín nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos mucha confianza y cariño mutuo, independientemente de la política. Digo, la persona es lo que está, es lo principal. Me llevo muy mal con otros del Partido Nacional, o sea, no tiene nada que ver. ¿Con quiénes? ¿Con quién? No diga. Es muy temprano para eso. No. Bien, Juan Martín, el objeto de la invitación es para que nos expliques algunas cosas vinculadas con la futura presencia del canciller en el Parlamento. El Frente Amplio no dio los votos para que fuera llamado a comisión permanente. La comisión permanente termina la actuación el 15 de febrero, ¿no? 28 de febrero. Ajá. Porque el 1 de marzo es cuando se levanta el receso. Solamente el primer año de gobierno, ahí sí es el 15 de febrero. No arranca, yo pensé que arrancaba el 15 de febrero. El 15 de febrero solamente la legislatura. Es el primer año de la legislatura. Los demás años comienza el 1 de marzo. Bien, o sea que la interpelación va a ser después del 1 de marzo. No. Entonces, ¿cómo es la historia? Seguramente sea o la semana de carnaval o la última semana de febrero, tal cual lo habíamos hablado con la senadora Betiana Díaz en mi oficina el jueves de la semana pasada. Por eso es que nos llamó la atención, nos sorprendió, porque con la senadora Díaz, además de tener un vínculo producto de haber compartido la Cámara en la legislatura pasada, de haber compartido comisión, tenemos un vínculo, el vínculo que se da entre los parlamentarios que normal. Tal vez no se ve, porque eso no se ve, uno capaz que ve la discusión, ve lo que le dice, pero a ver, para que un parlamento, como para que cualquier lugar de trabajo funcione bien, equipo. Si entre los compañeros de trabajo no hay un vínculo por lo menos ameno, cordial, es muy difícil. Imagínense ustedes y el staff. Si no, acá no nos llevamos bien. Bueno, pero el trabajo sale. Somos la excepción. Pero el trabajo sale. Entonces, lo hablamos en mi oficina, le digo, mirá, Betiana, además de las ya votadas, te adelanto, lo vamos a formalizar el martes, pero ya te adelanto, porque es de orden, tú sos la presidenta de la comisión permanente, tanto los legisladores colorados como blancos de la permanente hemos venido conversando, además de contar con opinión favorable del diputado Salle, que no integra la permanente, pero había expresado públicamente su interés de convocar al canciller. Lo habíamos conversado con los demás partidos también. Vamos a materializar, no lo vamos a anunciar todavía, pero vamos a plantear la invitación al canciller el próximo martes a efectos de en régimen de comisión general, que ahora vamos a explicar la diferencia para que la gente lo maneje bien. Para que cuente tema Venezuela, te imaginarás, y sí me dice, Venezuela, tema pasos a seguir con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque como bien dijo el canciller estos días, todavía para que empecemos a trabajar en el Parlamento todavía faltan etapas. O sea, hay trámites burocráticos que no es que va a llegar mañana, no es que mañana arranquemos o y ahora menos, ¿no? Bueno, yo creo que no. Tropezón, ¿no? Yo creo que no debería afectar una cosa con la otra. Es más, creo que nos obliga doblemente exactamente, nos obliga a meterle para adelante. Y si la justicia europea... Bueno, pero eso es la contraparte. Nosotros tenemos que cumplir nosotros. Entonces, la Unión Europea va a viajar el presidente con una delegación muy importante a China, junto con el canciller. Nos interesa, nos interesa ver los resultados de ese viaje. En cuarto lugar, el tema visas con Estados Unidos, que fue un tema de coyuntura, es un tema que surgió en los últimos días, y un tema que se agregó, que fue el único tema que no manejamos con la senadora Díaz, porque lo hablamos posteriormente con el senador Bordaberry, las demoras, y con esto estoy spoileando cosas que vamos a decir, pero corresponde hacerlo. El tratado Mercosur-Singapur, el Parlamento uruguayo lo aprobó en septiembre de 2025. Es más, a la Cámara de Diputados nos llegó, no quiero equivocarme, los últimos días de junio,
La primera semana de julio lo tratamos en comisión, yo soy el presidente de la Comisión de Internacionales, y la segunda semana lo estábamos metiendo en el plenario. Trámite rápido, porque desde la Cancillería nos habían dicho, che, esto es importante, nosotros sabíamos que era importante, y le dimos trámite que correspondía. El Senado hizo lo propio en el mes de septiembre, lo promulgó. ¿Saben cuándo se publicó? En diciembre. 3 meses desde septiembre a diciembre para que el Poder Ejecutivo publicara el Tratado Mercosur-Singapur. Cuando nos piden al Parlamento celeridad, y en el Poder Ejecutivo 3 meses se tomaron. La publicación es el perfeccionamiento del acuerdo. Es promulgación y publicación, pero se promulgó en septiembre y estuvieron recién ahora, tomamos conocimiento que la subsecretaria cuando fue a Asunción llevó los documentos. Ahora, ¿qué pasó entre septiembre y diciembre? Bueno, queremos saberlo. Tal vez tiene menor entidad que los otros temas. Pero si el presidente de la República nos intima, y ojo, yo lo veo bien que el presidente de la República nos diga, esto es importante por Uruguay, el Parlamento tiene que estar a la altura. Bueno, pero, presidente, si usted nos pide eso, y nosotros con el caso de Singapur hicimos lo propio, le dimos dinamismo, ¿usted qué hizo? ¿O quién la demoró? ¿Presidencia? ¿Cancillería? ¿Lo tuvieron encajonado? Bueno, esos fueron los temas. Ese fue el único tema nuevo. Perfecto. Es más, con la senadora Díaz me dice, va a ser Juan Martín seguramente la semana de carnaval, porque ahí va a ir el 18, el miércoles va a ir Maía con ANEP, con Cayán. Y si no, esa semana será la última. Hasta en esos términos. La semana de carnaval es la 3ª de febrero. Exactamente. La primera de la segunda quincena. Exactamente. Entonces, perfecto. Llega el martes, presentamos la moción, tal cual habíamos adelantado. Minutos antes de arrancar la sesión, viene la senadora Díaz, me dice, el Frente Amplio no va a acompañar el llamado en Comisión General. Y acá explico lo de la Comisión General. Cuando uno convoca a una autoridad del Poder Ejecutivo o de una empresa pública, cuando lo llama sala, tiene 2 mecanismos. El llamado a sala es el género, la especie, o sea, lo de cómo puede materializarse, son de 2 maneras. El que todo el mundo, el que se conoce más, vulgarmente, es la interpelación. Sí. Que la interpelación lo que implica es que puede tener consecuencias políticas, porque interpelamos al ministro Maello, y bueno, y si al ministro Maello trastabilla, vamos a presentar una declaración y capaz que logramos, y el ministro Maello se va sin la confianza política del Parlamento. Muy bien. Bueno, históricamente pasa muy pocas veces. Bueno, en las últimas, en las interpelaciones en la Cámara de Diputados, ningún ministro se ha ido con el respaldo del Parlamento. En el extremo puede el gobierno sacarlo y un montón de cosas más. Eso sí no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso, por lo menos, de la restauración democrática, ahí hubo algún caso. Creo que uno. Por eso, pero en los últimos años, en este siglo no ha pasado. Ahí está, vamos a calificarlo. En este siglo no ha pasado. ¿Qué sucede? Le dijimos, nosotros lo que queremos es estamos usando en este momento, que yo vengo de ahí, en un cuarto intermedio, seguramente me voy a perder una parte de la exposición del ministro Frati, con ganadería, como hicimos con Ortuño hace un par de días, como hicimos con Odone y Lustenberg hace un par de semanas por el tema FONASA, devolución de FONASA, como vamos a hacer el martes con el ministro Negro. Nos dice, no vamos a votar el llamado a Comisión General, que en realidad es un formato de intercambio. No hay consecuencias políticas, ahí no se vota nada después. Hay legisladores plantean preguntas, el ministro, las autoridades responden, intercambian, debaten, hay veces que nos ponemos de acuerdo, hay veces que no, como pasó con Ortuño. Coincidimos en muchas cosas, en otras no. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí. En los votos. Para llamar a Comisión General en este formato más tranquilo, o sea, más armonioso, se necesita la mayoría de los votos del órgano, tanto de la Cámara, del Senado y de la Comisión Permanente. Es decir, de los 11, 6. El tema es que en la integración, porque corresponde, hay 6 del Frente Amplio y 5 de la oposición, 3 blancos, 2 colorados. Entonces, si el Frente Amplio no acompaña la votación, le cuarta el recurso. El otro mecanismo de la interpelación, la Constitución, y el soberano es sabio, le dice, no le podemos quitar la posibilidad a las minorías. Entonces, ¿qué le da? Es el recurso del tercio. No tiene que lograr la mitad, no le tiene que ganar al gobierno. Tiene que lograr determinada cantidad. En 11, el tercio, porque no puedes cortar a ningún cristiano, son 4. Por ahora. Bueno, capaz que dentro de 200 años. Prefiero por ahora seguir pensando que no se puede. No se puede. Entonces, de 11, la oposición sí tiene 4. Además, tenemos 5. Claro. Entonces, y le dijimos a la senadora Díaz en esa situación, Betiana,
nos obligás a interpelar al ministro. Porque si el gobierno no tiene la gentileza parlamentaria de dar sus votos para convocarlo, como la oposición en la Cámara de Diputados la semana pasada tuvo la gentileza de, y acá hablo en primera persona, el diputado Giannoli y yo fuimos los 2 diputados que le firmamos la convocatoria del Frente Amplio, porque si no, no podía haber convocatoria, porque tenés que poner 50 firmas y 48 es menos de 50. Si la oposición no le levantaba las manos para levantar el receso, no se podía sesionar y no se podía autorizar el ingreso del barco chino y de los aviones españoles. Y yo no voté el barco chino, pero no quiero entrar en eso. Lo que digo es, di mi aval para que se pudiera convocar a la comisión, a la sesión. Entonces, esas gentilezas parlamentarias. ¿Te dio razones de por qué no? Bueno, no nos parece, es otro el ámbito que tienen que hacer. Tienen que usar la comisión específica, la del Senado de Diputados. Digo, Betiana, el gobierno no le va a decir a la oposición qué recursos o cómo tiene que controlar o preguntarle a un ministro. Empujó a la interpelación. Entonces fue la respuesta que le dimos. Me estás obligando a interpelar. ¿Yo quiero interpelar? No. Es más, terminó de votar, se le mandó un mensaje al ministro Lubetkin, que de hecho, si ustedes escuchan las declaraciones que el ministro da cuando se le consulta, eso es lo que yo espero. No tengo ningún problema en ir y responder todo lo que se me pregunte. Ahora, la bancada del Frente Amplio no permitió habilitar el llamado en Comisión General, y yo puedo especular por qué. Porque dentro de esos temas estaba Venezuela. Y si uno mira las declaraciones del Poder Ejecutivo, no la declaración inicial de Cancillería solamente, o la declaración del presidente en conferencia de prensa, el día domingo 4, si no mira, suma eso, las declaraciones o la exposición de Lanza en la OEA, y sobre todo, lo que dijo el presidente de la República en Río Negro, en rueda de prensa, eso fue el día siguiente que en la comisión discutimos sobre Venezuela. Bueno, es muy distinta la posición que la bancada parlamentaria del Frente Amplio asumió respecto a lo que el Poder Ejecutivo ha evolucionado su posición. Entonces, claro, yo entiendo. Si esto se plantea en el debate parlamentario, el legislador frente amplista va a tener que ver si respalda la posición del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y acá quiero agregar una cosa. El día que el Presidente de la República en Río Negro dijo lo que dijo, que el canciller de la dictadura venezolana, haciéndole honor a su apellido, lo increpa, lo agravia, lo insulta, los que salimos a defender el honor del Presidente de la República fuimos legisladores de la oposición. Ni un solo legislador frentista defendió el nombre del Presidente de la República, que yo no lo voté, discuto, discrepo, coincido en otras cosas, pero es mi presidente. Yo también, en mi tuit lo critiqué. Juan Martín, no había nadie del Frente Amplio. El llamado a Comisión General, ¿cómo se da en la práctica? Bien. ¿Con cuántos legisladores? ¿Y de qué Cámara? ¿Solamente de diputados? En este momento, como está sesionando la comisión permanente y es en el ámbito de la permanente, los únicos que podemos participar activamente, que no quiere decir que no puedan ir. Hay legisladores que van, toman asiento, pero ni voz ni voto. Pero exacto, no pueden ni decir, pueden pedir agua nomás. Buen día, no. Nada. Pero los 11 y eventualmente los alternos, yo soy alterno del diputado Andújar en esto, y nos repartimos. El diputado Andújar ahora está con el ministro Frati en sala, yo estoy acá con ustedes, en un rato vuelvo y estamos los dos. Pero solamente pueden participar activamente los miembros. ¿Y en la interpelación? El sistema es el mismo. El sistema. ¿Pero no tiene que estar toda la Cámara? No. Porque como es en el ámbito de la permanente... Perfecto. A ver... Si fuera después de marzo, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Como fue aprobado ahora... Y en la comisión permanente se aplica el reglamento de la Cámara de Representantes. ¿Y qué dice el reglamento de la Cámara? Que la presidenta de la comisión tiene 15 días para fijar una fecha que no se puede exceder de los 15 días. Es decir, que el máximo plazo es 30. Si fue votada el día 20, el plazo máximo antes del 20 podría ser 20. Capaz que en acuerdo podemos decir... Unos días después. A ver, yo no voy a poner a cuestionarle al ministro si dice, diputado, puede el 22, pero por favor. Lo que se garantiza, Juan Martín, es que va a ser más breve. Porque son menos eso seguro, personas. Son muchos temas. Exacto. Y eso es verdad. Probablemente sobre algunos temas a ver, cuando hablemos de Unión Europea, ahí lo que queremos escuchar es información de primera mano del canciller, pero los partidos que integramos, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, todos hemos expresado cuando el Poder Ejecutivo nos mande el proyecto,
esto va a ser fast track. O sea, tenemos todo organizado para que así sea. O sea, lo que queremos es tener información calificada de primera mano. Claro. El proyecto. Bueno, pero podemos ir adelantando. Como 8.000 páginas que tiene Sí, que ver. eso va a llevar. Paraguay. Por eso cuando el presidente de la República, capaz que ansioso, la misma ansiedad que tenemos todos, pero motivado por esa ansiedad, el día que llega a Montevideo, el mismo sábado, creo que dio una entrevista, dice, ahora la pelota está en la cancha del Parlamento, nosotros le dijimos, no, todavía la pelota Todavía no salió de tenemos la pelota. de la sede administrativa, la pelota está en Paraguay todavía, tiene que viajar a Uruguay, eso va a la torre ejecutiva, y la torre ejecutiva, que yo espero que el proyecto que el proyecto de ley ya esté redactado, y la exposición de motivos lo mismo, ¿no? El proyecto de ley va a decir apruébase el tratado, pero la exposición de motivos pasa? no van a esperar a que llegue el tratado certificado, Igual ¿no? va a demorar un poco. ¿Qué pasa, para quedarnos en esto, porque después vamos a ir a los otros temas de Venezuela y todo lo demás? ¿Qué pasa si el Parlamento uruguayo lo aprueba y en Europa la justicia dice esto es inconstitucional? Bueno, ahí primero, vayamos por partes. Yo creo que, y volvemos a lo del principio, para Mercosur, pero especialmente para Uruguay, los problemas en Europa no deben afectar las decisiones políticas que tomemos en cuanto a darle inmediatez a la aprobación. O sea, es más, yo creo que el hecho de darle dinamismo e incluso redoblar el esfuerzo para aprobarlo a pesar de, nos da herramientas, y si el resto de los países de Mercosur hacen lo propio, nos da herramientas para que capaz que en cuanto se remita y en un mes, 2 meses, yo creo que menos, pero se apruebe, es sentarnos así y decirle a los europeos, Estamos pronto. muchachos, acá cumplimos. Pero no hay que hacer también las cuotas. No, pero eso es otra cosa que es a ver, Que forma parte del reglamento. son etapas que en paralelo, pero eso ya no es el Parlamento. No. Claro. Es el Claro. Poder Ejecutivo del Uruguay Con que todo deberá el Mercosur. relacionarse. Con Brasil, el texto Argentina. es el texto. Nosotros aprobamos el texto. Después lo que habrá, sí, son acuerdos de cuotas. ¿Qué pasa? El acuerdo del tratado tiene como 2 grandes bloques. El bloque comercial y el bloque de cooperación. La jurisprudencia europea, en casos similares, Mercosur, Unión Europea Singapur y Unión Europea Canadá, se expidió en el siguiente sentido, porque ¿qué es lo que hoy, entre otras tantas cosas, se discute en Europa? ¿Quién tiene la competencia para aprobar el acuerdo? La jurisprudencia del tribunal, que es donde está ahora, dice que en lo comercial la jurisprudencia es de la Eurocámara. En lo de cooperación es de los parlamentos nacionales. Por eso se habla de las etapas. Sí. Entonces, ¿qué hacen los que impugnaron el tratamiento ahora? Es, tribunal, díganos si esto que ha dicho en otros casos se mantiene en este. Todos esperamos que lo ratifique el tribunal. Pero es eso- ganar tiempo, porque pero ¿qué pasa? Puede durar 2 años. eso. Puede durar 2 años, pero hay una cuestión, y en eso de los 2 años, que es verdad, es una posibilidad. Acá es como una especie de, se van abriendo, ¿se acuerdan los libros Elige tu propia aventura? Que depende de la página donde ibas. Bueno, esto es lo mismo. Una posibilidad es que demore 2 años, pero también una posibilidad es, y eso hemos hablado en el caso nuestro con los legisladores europeos afines a nuestra familia, al Grupo Popular, los del gobierno con el partido, con el Grupo Socialista, que hay legisladores eurodiputados que votaron la remisión al tribunal porque quieren tener la tranquilidad de eso, pero que están dispuestos en la Eurocámara a dar su voto para que el tratado, el aspecto comercial, comience a regir De mientras. de forma provisoria. Entonces, no es que están en contra. Quieren, hay una parte, algunos, se votó, 10 votos fue la 10 diferencia. la diferencia. Es más, 6 dan vuelta, si eran de 6 de acá, votaban acá, Sí, ya estaba. ya estaba. Pero hay algunos, no son todos, no son la mayoría, pero son lo suficientes como para que esa decisión se revea. Y a lo que estamos apostando es que en Europa, en paralelo con lo que va a ser el estudio del tribunal, que es, ya está dispuesto, que puede durar 2 años, capaz que un poco menos, porque lo que se dice es que al haber ya jurisprudencia firme en casos análogos, debería durar menos, pero en cualquier caso no va a ser menos de 1 año. Si en paralelo la Eurocámara, la mayoría, resuelve que una vez aprobado pueda ser comenzar a regir de forma provisoria, bueno, ahí, si nosotros hicimos los deberes de este lado del océano, bueno, estamos ganando tiempo. En la parte comercial. Hay que tener las cuotas ahí. Bueno, Que ya- para ese momento sí, pero eso es el 2026. O sea, mientras que en el Parlamento estamos haciendo empezamos a hacer lo que tenemos que hacer respecto a ese asunto cuando llegue el proyecto, el Poder Ejecutivo, la Cancillería, va a estar piqui, pico a pico y redondilla con el Mercosur, porque ahí
no es lo mismo Uruguay, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo Argentina, no es lo mismo Paraguay. Seguramente habrá determinadas cuotas en algunos productos que a Uruguay les han... No sean lo que le importe, pero hay productos que sí. Claro. El tema del arroz, la vicecanciller ha sido muy clara. El tema del arroz fue un tema que en su momento se dejaba de lado, y si Uruguay no era el que ponía pasión en el asunto, Uruguay hubiese perdido. Entonces, Uruguay, por supuesto, tal vez de los productos en diferentes cuotas, no puede pelear todas las pelotas. Claro. Porque somos, o sea, Claro, tenemos que elegir. gastar Ahora, en todas. a las que elegimos, elegir esta, sí, bueno, claro. entonces yo concentro acá, pero en esto cedo. Y bueno, y eso es un ganar-ganar en esto, no solamente con Europa, también es Mercosur. La vicecanciller parece muy activa, ¿no? Mostró una solidez en sus declaraciones. Ella está negociando hace 20 años. Es que la Claro. subsecretaria ha formado parte de los del Desde equipo, ese entonces no es un tema nuevo, o sea, para ella, como tampoco lo es el tema nuevo, el tema del Transpacífico. Ella fue embajadora en Malasia, en todo el sudeste asiático, y también no es un tema nuevo. Por eso a nosotros nos asombró al comienzo del gobierno cuando como una especie de poner en el freezer el Transpacífico por parte de las autoridades. Después, por suerte, vimos que se recapacitó y celebramos esa decisión también. Juan Martín, para cambiar de tema y no volver al pasado, mirar de acá para adelante, ¿cómo ves el panorama entre Venezuela, Estados Unidos? Por allí asoma Cuba también. Ahora en el combo aparece Groenlandia, el lío con la Unión Europea. Sí. Vos que estás en la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿cómo ves A ver, ese panorama medio complejo? A ver, dos aclaraciones que por más no es volver al pasado, pero es para hablar El con total escenario. honestidad respecto Sí. a lo otro que voy a decir. Al régimen de Maduro no hay otra visión que condenarlo por las Totalmente. atrocidades que ha cometido desde el 2024 a la fecha. Totalmente. Durante años. No hay dos opiniones de eso, bueno, me parece, aunque la yo- dibujan algunos. Yo me permito decir que sí, pero bueno. Y por otro lado, desde mi punto de vista, que en esto sí, tal vez hay más de dos, no más de dos, varias más. Yo no justifico ninguna injerencia extranjera, ninguna intervención extranjera. Estamos de acuerdo ¿Ah? en las dos. Pero también es verdad que no se puede ser ingenuo en cuanto a lo que pasó el 3 de enero. Y eso era hace tiempo que se veía venir. Y no hace tiempo, un par de meses. Nosotros, con más de 500 legisladores de Europa y Latinoamérica, a las 2 semanas, menos de 2 semanas, a la semana de la elección de julio del 2024, le extendimos una carta al presidente Boric, al presidente López Obrador y al presidente Lula, solicitándoles que como referentes, como líderes regionales de la izquierda latinoamericana, reclamábamos su involucramiento con la situación en Venezuela. No alcanzaba con no reconocer, había que tener una proactividad, porque de lo contrario, males mayores podrían pasar. Claro. Y bueno, ¿Cuál para sería- mí... Y bueno, ¿Cuál sería esa proactividad? y bueno, Juan a Martín? ver, no es mirar para el costado, Fernando, porque el silencio... ¿pero en qué? Y bueno, a ver... Porque si hubiera hecho lo que hizo Trump, lo hubiera hecho Lula, lo estábamos condenando no es también. eso, no es eso. Así como a Maduro durante muchos años la izquierda latinoamericana, y sobre todo determina, por suerte, porque Boric en realidad siempre fue crítico del régimen venezolano. sí, sí. Ahora también lo es del régimen cubano, Sí, sí, que sí, lo sí. dijo públicamente hace unos días en una nota Sí, en sí, sí, CNN. sí. Pero Petro, López Obrador y Lula siempre fue como lo cuidaban, lo apañaban. Bueno, sí, es el hermano menor que se manda macana, hay que cuidarlo. Y el tema es que Lula, que al margen de su condición de político de izquierda, es el presidente de Brasil. O sea, yo no le voy a explicar a Peso ninguno de ustedes específico. lo que significa Tiene el presidente de peso Brasil. específico. En una Peso que etapa, tiene. en una etapa de su vida que está ya... Para encima del bien y el cruzó el Ganges, o sea, ya está. Él no se va a someter a una especie de escrutinio público. Lo que diga Lula va más allá. Entonces, no hubo actividad, no se sentaron, no le dijeron, mirá, amigo, Terminala. te robaste la elección. Ya está. A ver, busquemos un calendario donde te vamos a intentar ayudar Bien. a que no te corten la cabeza, Bien. pero esto no corre más. Igual creo que Maduro no le iba a dar bola, ¿no? Bueno, Creo. yo no estoy del todo de acuerdo. ¿No? Yo no estoy del todo de acuerdo. Ahora, si los que te tienen que apretar, en el buen sentido de la palabra, No lo hacen. no toman ese rol, dicen, no lo reconocemos. Pero no alcanza con no reconocer, porque acá hay una frase que yo la repito. Cuando en el caso de un elefante y una hormiga uno se pone, pretende ser neutral, está favoreciendo al elefante. Y en un régimen opresor como el venezolano, como el régimen encabezado por Nicolás Maduro,
y acá ya vuelvo al post 3 de enero, para mí el régimen sigue tan vigente como el día 2 de enero. Y lo he dicho, no es una opinión de hoy, lo he repetido. Lo hablamos. O sea, lo hablamos, exactamente. El régimen, la diferencia es que está tutelado ahora. Ahora, o sea, es un régimen que sigue vigente y está tutelado, que tiene a su frente o a la cabeza a una persona que formó parte de los de las direcciones de persecución, de opresión más importantes del régimen venezolano. Que es ilegítima, porque, a ver, estamos hablando que quedó de presidenta encargada o de vicepresidenta encargada porque Maduro, que ganó, que todos sabemos que no ganó, que robó la elección, la designó como vicepresidenta en caso de su ausencia. Entonces, hay una realidad. Y además de esto, está el tema, que apenas se han liberado 100 y pocos presos políticos. El régimen dice que son más de 400. Ahora, 100 no son 400 y 400 no son todos. Exacto. Y si no se liberan a todos los presos políticos, hay dictadura. Si no se deja entrar a los organismos de contralor, de supervisión de derechos humanos, por algo es. Si los aparatos represivos siguen estando tan campantes como hasta el 2 de enero, no hay transición. Si a los periodistas que van a Venezuela le agarran el teléfono, le dicen, a ver, ¿qué tenés acá? ¿Qué mandaste? Perdón que te agarré el teléfono. Y te llevan varias horas y te hacen la puerta giratoria, te meten y te dicen, bueno, maestro, gracias por haber venido. entendiste el mensaje, ¿no? Entonces, acá hay, en ese escenario, si todo eso no se termina, si no se comienza un proceso de transición verdadera, que yo no estoy diciendo que tiene que asumir al Mundo González mañana o María Corina Machado, eso es un tema que los venezolanos deberán resolver. Pero digo, si no se empieza todo eso, yo suscribo las palabras del presidente Orsi en el departamento de Río Negro. El fin no justifica. Cayó el dictador, y eso es una buena noticia, pero si esto no sea una democracia, no habrá servido de nada. Claro. Entonces yo suscribo plenamente, por eso es que al frente, y acá vuelvo a lo anterior, por eso es que el Frente Amplio no quiere dar el debate del Poder Ejecutivo y del Parlamento, porque en el Parlamento mantuvieron una posición y el presidente de la República el día 8 de enero, si mal no recuerdo, fue evolucionando su posición y llegó a la que en lo personal yo la suscribo plenamente. Muchachos, se me está terminando el tiempo. Yo quiero saber cómo va, cortita, cómo va a actuar la oposición frente a este hecho de que sacaron a los 2 integrantes del directorio de la Caja de Profesionales, los hicieron renunciar y después nos enteramos por cartas de ellos mismos que había sido orden del Ministerio de Trabajo por la persona del director, que ya no me acuerdo, Leonardo Di no sé qué. Había sido él que les había dicho que se votaran una partida de 130.000 pesos, que no es legal y que movió todo esto. A ver, yo creo que 2 mal no hacen un bien, o un mal no justifica otro mal. Si hubo 2 individuos que, sabiendo que estaban violando la ley, votaron lo que votaron, no pueden estar más. Pero claro, no renunciar. El ministro tendría que haber estado rápido reflejos y decir, los vuelo hoy mismo. O sea, después se formalizaría la decisión, la rúbrica. Ahora, cuando el ministro O'Donnell, dijo, estoy sorprendido, dijo el 15, el 16 de enero. Ministro, ¿realmente quiere que le creamos que le pasan esa pelota y usted no estaba al tanto? Entonces, si usted no estaba al tanto, rájelos. Después formaliza, pero ya diga que estos 2 individuos los vuela. Ahora, mucho peor es que esos individuos, sabiendo que estaban cometiendo una ilegalidad por partida doble, porque la discusión de la prohibición de partidas remuneratorias la habíamos dado en el 2023 con la reforma de la Seguridad Social y el año pasado con la aprobación de la ley de salvataje de la Caja Profesionales la volvimos a reiterar. O sea, había un informe de la jurídica de la Caja Profesionales. O sea, no es que de golpe amanecí... Los informes jurídicos ya vemos que no sirven para mucho. Son tres los culpables. Entonces, ahora, y a eso le agrego, que es lo que decía Antonio, había un individuo, yo no le voy a atribuir responsabilidad al ministro, porque el ministro Castillo dijo, no es real. Yo no voy a decir que el ministro Castillo sabía. Ahora, por las notas, hoy salió en la prensa también, creo que en Búsqueda salió declaración del otro de los directores, diciendo que ellos habían actuado con conocimiento, intercambiando, siguiendo instrucciones. Bueno, el hilo
se corta por la parte más débil, siempre el eslabón más débil, se rompe la cadena. Está bien que no sigan los directores. Sí. Ahora, hay alguien que en el Poder Ejecutivo, un director, un subsecretario, el ministro, no sé, que den las explicaciones, y así hoy lo planteó el diputado Pablo Abdala en la comisión permanente al comienzo. No se planteó el llamado. Estamos aguardando saber las definiciones, y ahí lo que se indicó que probablemente lo que termine siendo por lo menos la primera actividad parlamentaria al respecto es la convocatoria de la Comisión de Legislación del Trabajo, que ayer también el diputado Yuri, si no me equivoco, del Partido Colorado, lo planteó. Entonces, vamos a esperar qué dice el ministro, qué dicen las autoridades correspondientes, y para mí tienen que ir los dos ministros, Castillo y O'Donnell. Hay que esperar que venga, que él no va a China. Hay que esperar, bárbaro, pero eso no puede ser solamente estos dos señores, que está bien que los hayan sacado, pero alguien más. Rápida pregunta, rápida respuesta, cortita. Juan Martín, por favor. Te vi en algún programa hablando del tema Casupá, etcétera, ¿no? No me quedó claro el tema de las expropiaciones, si eso está resuelto o no, y si no hay un movimiento social tan profundo como hubo en el otro caso. O parecería que no. Bueno, no sé en qué está eso. A ver, nosotros en agosto, en la Comisión de Ambiente, que yo integro, que el diputado Servini integra, todo Valverde, Castro y Colman por la oposición, recibimos eso fue unos días antes de la interpelación al ministro Ortuño, recibimos a vecinos, no de la localidad de Casupá, sino de vecinos del arroyo Casupá, que no es lo mismo, es cerca, pero no es lo mismo. Y vecinos de Gaitán, que es una localidad más pequeña que está del lado de La Valleja. Ellos hicieron algunos planteos y nos invitaron a recorrer la zona. Eso fue la interpelación. A la semana siguiente arrancamos el presupuesto, fuimos ese día. Fuimos varios legisladores de la Cámara de Diputados, a los pocos días fueron los senadores, y el ministro fue a reunirse con los vecinos de Gaitán por mediados de octubre. Hay una realidad. Antes de ayer el presidente Oya hablaba de 35 familias. Nosotros tenemos una cifra que se acerca al doble de eso, que son afectadas de la zona. Ellos dicen, desde el gobierno, que hay 3.400 hectáreas afectadas, que son las que se van, 3.467, que son las que se van a expropiar, a un monto de $5.000 promedio la hectárea, mucho menos de lo de María Dolores, que fue 7.300, a poquitos kilómetros de ahí. Y el tema es que lo que nos dicen los vecinos es que lo que se le ha transmitido es que no le van a expropiar todo el predio en algunos casos. Le van a expropiar la parte más productiva, la que está en la ladera del río, del arroyo. Claro. Pero les van a dejar otras partes menos productivas, con valor cero capaz productivo. Entonces le dice, me van a sacar una parte, no me van a pagar por todo, y por lo que no me va a pagar, ¿qué hago? Es más, un caso ponían que va a quedar como una especie de isla, no se va a tener que poner un helicóptero para llegar. Bueno, eso es lo que, entre las preguntas y acá yo valoro lo positivo, yo creo que el llamado a sala de Ortuño fue muy bueno, porque sirvió para aclarar muchas cosas que desde agosto a la fecha han ido avanzando y no teníamos. Pero en este aspecto es de los que no ha quedado el foco prendido, porque entendemos que desde el gobierno no se le está dando respuestas claras para que la gente quede con la tranquilidad de vida. Creo que sobre este tema, incluso es más, con una preocupación adicional, todavía no hay estudio de impacto ambiental aprobado, con lo cual se arranca con esto sin tener lo otro terminado. Diputado, muchas gracias por haber venido. A las órdenes. Supongo que tendrás auto. No, pero llego rápido. No me gusta manejar. ¿Pero tenés o no? No, me muevo en transporte público. Me mataste el chivo. Bueno. Tenés que decir que sí. Sí, tengo auto. Pero pará. Te aclaro una cosa. Esto, no, porque después me dice, no está declarado en la declaración. Entonces, que quede claro que es una actuación, es una PPT, PNT. Tengo auto. Supongo que no lo lavas vos. No, por supuesto. Entonces lo tenés que llevar